Música solemne intrigante de fondo. Hola, bienvenidos a Misterios Divinos. Hoy nos adentramos en los secretos de uno de los objetos más sagrados y, desde luego, más enigmáticos de toda la historia, el Arca del Pacto. A ver, vamos a olvidarnos por un momento de la imagen que todos tenemos, la de un simple cofre de oro. Es que la historia del arca no arranca en un taller, no. Comienza en la cima de una montaña, entre truenos y relámpagos. Fue un mandato directo de Dios a Moisés en el Sinaí. La pieza central que iba a definir nada menos que la relación de Israel con su creador. Y ojo porque aquí está la clave de todo. El arca no era un simple cofre para guardar tesoros, su propósito era infinitamente más profundo. Ser el punto exacto, el nexo tangible entre el cielo y la tierra. Era literalmente el lugar donde la presencia de Dios iba a habitar y desde donde comunicaría su voluntad. Pensemos en el arca como el corazón de Israel. Un corazón con múltiples funciones. Por un lado, era la prueba visible, la evidencia de que Dios caminaba con ellos. Por otro, guardaba el documento fundacional de su nación, de su pacto, las tablas de la ley. Además, actuaba como el trono terrenal de Dios, con el propiciatorio como su asiento de misericordia. Y por si fuera poco, era la brújula espiritual y militar del pueblo, guiándolos tanto en la paz como en la guerra. Bueno, y ahora vamos a hacer algo fascinante. Vamos a deconstruir el arca. Cada material, cada medida, cada pequeño elemento de su diseño fue divinamente ordenado. Aquí no hay nada al azar, nada es arbitrario, todo es un código, una verdadera anatomía de lo sagrado que nos revela una verdad muchísimo más profunda. Fijaos en los materiales, porque no fueron elegidos al azar. El arca era una fusión de madera de acacia y oro puro. Y el simbolismo aquí es que es increíble. La madera, un material terrenal pero conocido por ser incorruptible, representa la humanidad en su estado ideal. Y el oro, que la recubre por dentro y por fuera, es la divinidad pura, la gloria misma de Dios. Así que desde su misma esencia, el arca ya es una metáfora perfecta del encuentro entre lo humano y lo divino. ¿Y qué había dentro? Pues en su interior 3 objetos que eran un testimonio vivo de ese pacto. Primero, las tablas de la ley, la mismísima palabra de Dios grabada en piedra. Luego, una vasija con maná, un recuerdo constante de la provisión milagrosa de Dios en el desierto. Y finalmente, la vara de Aarón que floreció, el sello divino del sacerdocio legítimo. Juntos eran el resumen perfecto de la relación de Israel con él, su pacto, su provisión y su sacerdocio. Claro, el arca siempre estuvo asociada a eventos increíbles, ¿no? La separación del río Jordán, la caída de los muros de Jericó. Esto inevitablemente nos lleva a una pregunta crucial que ha fascinado a muchísima gente durante siglos. ¿De dónde venía su poder? ¿Era el objeto en sí mismo una especie de fuente de energía? La cultura popular, las películas, a menudo nos la presentan como un artefacto mágico, casi como un arma de poder incontrolable. Sin embargo, la tradición judía nos ofrece una perspectiva mucho más profunda y teológicamente precisa. Una perspectiva que, además, evita con mucho cuidado el peligro de caer en la idolatría. Mirad, hay una enseñanza rabínica del Midrash que es absolutamente fascinante y que le da la vuelta por completo a nuestra lógica. Sugiere que no eran los levitas quienes llevaban el arca, sino que la presencia de Dios en el arca era la que los impulsaba a ellos. Esto nos lleva a una conclusión crucial. El poder no residía en la madera y el oro. El concepto clave aquí, la palabra que lo ilumina todo, es Shekinah. Es el término que usaban los rabinos para describir la presencia gloriosa y manifiesta de Dios que moraba entre los querubines del propiciatorio. El arca era el recipiente, el símbolo, pero el poder era la Shekinah. El arca era santa porque la presencia de Dios la santificaba, y no al revés. Y es justo en este punto donde el misterio del arca se despliega en su totalidad, porque el Nuevo Testamento la reinterpreta, ya no como un objeto perdido, sino como una sombra que apuntaba a una realidad mucho mayor, una revelación que iba a cambiar para siempre la forma en que la humanidad se acerca a Dios. La pista definitiva nos la da el libro de Hebreos. Nos dice que todo el sistema del tabernáculo, con el arca en su mismo centro, era una copia terrenal, una figura y sombra de una realidad celestial que es perfecta y eterna. O sea que el arca física era como un marcador de posición para algo infinitamente más grande. Vamos a ver el primer paralelismo que es impactante. La sombra, el arca, contenía la ley escrita en tablas de piedra, pero la realidad, que es Cristo, es la palabra de Dios hecha carne, el Logos vivo que no solo obedeció la ley, sino que la encarnó y la cumplió a la perfección. Luego está la tapa del arca, el propiciatorio. Ese era el lugar donde una vez al año se rociaba sangre para la expiación de los pecados del pueblo. Era una cobertura temporal. La realidad, Cristo,
Es la propiciación definitiva y eterna. Su sangre no solo cubre el pecado, sino que lo quita para siempre. Y llegamos al que es quizá el paralelismo más transformador de todos. La sombra, el arca, confinaba a la presencia especial de Dios a un lugar físico, el lugar santísimo. La realidad, en Cristo, es que la presencia de Dios ya no está localizada en un sitio. Ahora es personal y es universal, habitando directamente en el corazón de cada creyente por medio del Espíritu Santo. De modo que el viaje del arca nos muestra un patrón teológico perfecto, desde un objeto físico en el desierto hasta la realidad espiritual en el corazón de los creyentes. Es la historia del plan de Dios para habitar con su pueblo, y es una historia que encuentra su cumplimiento absoluto en una persona. Este es el patrón completo de principio a fin. Comienza con un pacto divino. Este pacto es mediado a través de un símbolo sagrado que a su vez requiere una expiación temporal por el pecado. Pero todo ello, todo, apunta a un cumplimiento perfecto en Cristo, quien inaugura la etapa final, la habitación eterna y directa de Dios en su pueblo. La conclusión es asombrosa. El arca no se perdió, simplemente fue superada por la realidad que siempre estuvo anunciada. Y esto nos deja con una última reflexión. Toda la fe, toda la reverencia y el asombro que Israel dirigía hacia el arca del pacto ahora encuentra su verdadero destino. La pregunta ya no es dónde está el arca, sino quién es el arca. ¿Qué sucede cuando el símbolo más sagrado ya no es un objeto que se puede tocar, sino una persona a la que se puede conocer? Si te gustó el video, suscríbete, dale a me gusta, comenta qué te gustó más y compártelo. Gracias por acompañarnos en Misterios Divinos.